tiene oportunidades de trabajo, si tiene fuerza laboral, van a tener una calidad de vida cada día mejor. Si hay control, no se van a ir los alimentos de un lado para el otro. Si no hay control de precios de este lado, con $1 a 6.30, no se van a ir los alimentos para aquel lado. O sea, eso es lo que tienen que revisar ambas diplomáticas hoy, y de verdad nosotros estamos esperanzados en que sí, a pesar de lo que hayan dicho los presidentes ayer, a pesar de lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional ayer, de que se podía extender a otras fronteras, que hoy se resuelva la situación fronteriza entre Colombia y Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, hablaba de la necesidad de un nuevo modelo en la región fronteriza donde haya una economía sana. ¿Cuál pudiera ser el balance hasta la fecha del sector industrial, del sector comercio que se vive en la frontera? Mire, el sector comercio en la frontera no está viviendo una situación diferente de la que vive el país. El sector comercio en la frontera tiene escasez, tiene desabastecimiento. En los actuales momentos, evidentemente, es otra historia, pero siempre hemos tenido un problema. O sea, el Táchira vive los problemas más fuertes que nosotros en servicios públicos, en electricidad, en la gasolina, en los alimentos, en los medicamentos, o sea, en los servicios. Lo vive en mayor proporción que nosotros, pero ahora se agrava por el cierre de la frontera. ¿Por qué? Porque es una frontera viva, es una frontera dinámica, es una frontera que permite que ambos ciudadanos colombianos y ciudadanos venezolanos puedan adquirir, ¿verdad?, sus productos. Aquellos vienen a Venezuela porque es un cruce de frontera, a comprar lo que necesitan, y de aquí van para allá. Ahora que tiene que haber un control, sí, tiene que haber un control. Ambos gobiernos tienen que ponerse de acuerdo, que la gasolina no pase muy barata para allá, pero es que además el gobierno nuestro tiene que entender que cuando tienes $1 a 6.30, pero tienes $1 a 199, ayer en la rueda de prensa, el director del Zulia decía, cuando una gandola de gasoil aquí en Venezuela, de gasolina aquí en Venezuela, tiene un precio, el cual en su enésima potencia se vende en el otro lado, o sea, no tienes motivo para cual no delinquir. Es muy rentable lo que se está produciendo del otro lado, o sea, es muy barato de este lado, ¿y cuánto me cuesta de aquel lado? O sea, ¿cuál es el motivo entonces para no hacerlo? En ese sentido, usted menciona al Estado Zulia y también hacía la proyección de las declaraciones que daba el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, donde él hablaba de la posibilidad de la Asamblea Nacional poder extender este cierre de frontera a otros estados. ¿Cuál pudiera ser el impacto para los venezolanos de este escenario? Fíjate que ahorita hay mercancía que está por Paraguachón para venir a Venezuela, entre los cuales esta mañana, cuando hablaba con el representante nuestro, uno de los representantes nuestros del Zulia, nos decía, hay medicamentos a aquel lado. Hay medicamentos que no sabemos qué es lo que va a pasar, estamos a la espera, y están a la espera de la reunión de Cartagena, están a la espera de la reunión de estas dos embajadoras que hoy tienen a todos los dos países en vilo, y sobre todo los países que tenemos funcionamiento dentro de la frontera. La necesidad que tiene Venezuela del producto colombiano en estos momentos es grande. Quizás la necesidad que tenga el colombiano del trabajar de este lado también sea grande. O sea, lo que tenemos es que evaluar necesidades de ambos lados. Y las necesidades de ambos lados tienen unas personas que tú tienes que considerar. O sea, es el aspecto humano. Son unas personas que tienen negocio de este lado, tienen negocio de aquel lado. Son unas personas que trabajan de este lado, trabajan de aquel lado. Entonces, tienes paralizado, o sea, es mi fuente de empleo lo que pudiera estar en riesgo ahorita. Pero es que además es mi negocio el que va a estar en riesgo en estos momentos. O sea, la hostilidad anticomercial se da cuando el gobernador del estado Táchira dice, si no abres el negocio, voy y lo hago yo. Eso no puede ser. Eso no puede ser un mensaje de un gobernante. El mensaje de un gobernante tiene que ser, vamos a convocar a las fuerzas vivas de la región a ver por qué en este estado de excepción no hemos abierto los negocios. ¿Cuál es la propuesta que plantea el Ejecutivo Nacional con Secomercio? ¿Estarían ustedes dispuestos a sentarse con el Gobierno Nacional para en conjunto plantear propuestas? Ya hacía un llamado el presidente Nicolás Maduro a una necesidad de diálogo con factores de la oposición. En este sentido, entes como Consecomercio estaría dispuesto a presentar propuestas. Pero es que nosotros hemos presentado propuestas, es que nosotros somos un sector de Fedecámaras. Es que cuando Fedecámaras se reúne con el presidente,
el vicepresidente de la Asamblea Nacional, cuando se reúne con el vicepresidente de la República, cuando se reúne con el gobernador del Táchira, él lleva nuestras inquietudes, porque nosotros nos reunimos igualmente también con ellos unas 2 veces al mes y hay comunicación permanente de cuáles son las necesidades de nosotros como sector comercio. O sea, en ningún momento, ni con Comercio, ni ningún gremio se ha negado a sentarse con el gobierno. O sea, lo que sucede es que cuando ellos sienten que le estás pidiendo como que lo que no te pueden dar, entonces te atacan. O sea, no puede ser que nos ataquen. O sea, estamos en la búsqueda de soluciones. Y la búsqueda de soluciones porque este es nuestro país, porque aquí vivimos, aquí estamos. Somos venezolanos y sufrimos las necesidades de cualquiera. Porque las necesidades que sufre el que vive en el último cerro, las sufres tú y las sufro yo. Porque no tenemos alimentos, porque no tenemos medicamentos, porque tenemos el carro parado, porque no tenemos repuestos, porque no tenemos caucho. O sea, esas son necesidades del día a día. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos al gobierno? Vamos a sentarnos realmente. Yo esta semana estaba revisando por qué no hay ATPA en este país. Ayer hubo una presentación, estuve leyendo que estaban en Fede Cámaras Carabobo reunidos con la Embajada de Panamá hablando de las misiones temporales para perfeccionamiento activo. Antes eso existía. Antes aquí se traía materia prima, se fabricaba y se despachaba. ¿Por qué dejó de hacerse? Porque las normas nos fueron envolviendo, porque ahí el trabajo de repente no me permite hacerlo, porque me estás catalogando una expedición de una exportación. O sea, entonces, los técnicos son los que tienen que sentarse, no los políticos. O sea, aquí no son los políticos los que tienen que sentarse a tomar decisiones. Aquí los técnicos son los que tienen que sentarse a decidir qué es lo que tenemos que hacer y planteárselo lo que tenga que planteárselo para que decidan. Pero hay muchas cosas que necesitamos. Y entre esas cosas que necesitamos, quien nos los tiene que dar es el gobierno, porque el gobierno es el que vende los dólares, porque el gobierno es el que impone normas, porque el gobierno es el que impone restricciones. No es el sector privado el que impone normas ni impone restricciones, ni es el que vende los dólares. A propósito de eso, en este momento está ocurriendo una rueda de prensa donde el presidente de Fede Cámaras daba importantes anuncios en cuanto a las propuestas que estaba planteando el Ejecutivo Nacional. Parte de esas propuestas es hacer regulaciones o modificaciones del marco regulatorio en materia de producción para aumentar la producción nacional, y una de las propuestas también era eliminar la ley de precios justos. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta? Por supuesto, pero es que la ley de precios justos no nos ha servido de nada. ¿De qué nos ha servido la ley de precio justo? Si el precio es justo, dependiendo de tu bolsillo. O sea, es una forma de repente muy coloquial de decirlo. Pero el precio justo, o sea, yo puedo comprar. Si yo gano 7.000 bolívares de sueldo, yo tengo que comprar en un mercado, en una red pública, 1 kilo de pasta en 6 bolívares. Si yo gano 200.000 bolívares de sueldo, yo voy y compro ese kilo de pasta, 300 bolívares, y no me importa, 500 bolívares no me importa. Porque tengo cómo hacerlo. Entonces, ¿el precio justo para quién? ¿Qué me estás diciendo? Entonces, el tema es que quien importa 6.30, el precio justo va a ser a 6.30. Pero quien importa 199 y paga unos impuestos a 199, su precio justo va a ser a 199. Entonces, eso es lo que hay que entender. Entonces, ¿qué le enviamos nosotros como sector a Fede Cámaras para que presente a la Asamblea Nacional, para que presente a estos candidatos que van a llegar el 5 de enero a la Asamblea Nacional a legislar por 4 o 5 años? Le hemos enviado, evidentemente, ratificando la derogatoria de la ley de precios justos, pero también la modificación de la ley del trabajo. El tema de las alcaldías. En las alcaldías están las modificaciones de las ordenanzas municipales para crear impuestos, porque ellos también necesitan recursos para poder operar su alcaldía, no tienen techo. Entonces hay que modificar la ley orgánica del Poder Público Municipal. O sea, hay muchas leyes que tienes que modificar. La ley de ilícitos cambiarios, los convenios cambiarios, cómo nosotros impulsamos un ATPA cuando tenemos unos convenios cambiarios que no nos permite, cómo impulsamos las exportaciones si lo que estamos recibiendo de nuestros agremiados es que te están comprando el 40% del dólar a 52 con un SICA 2 que no existe. Entonces, ¿cómo impulsas? A propósito de eso, también el presidente de Fede Cámaras planteaba la necesidad como una propuesta de un sistema cambiario libre. ¿Cuál pudiera ser el impacto en corto y mediano plazo de un sistema cambiario libre? Salarios a 7.000 bolívares, importaciones a 6.30, pero para eso es la seguridad social. O sea, en esa parte que el Estado tiene que decir, yo tengo un porcentaje de... Mira, cuando yo estaba chiquita existía Proval, existía Cuerpo Mercadeo, o sea, eso no es nuevo. ¿Y para quién era? Era para aquellas personas, ¿verdad?, que tenían pocos recursos e iban a comprar, pero es para un sector, o sea, no es para el venezolano en general, porque en estos momentos lo que estás beneficiando a todos unos sectores que no tienen necesidad de que lo estés beneficiando. Entonces,
Tú tienes que crear políticas sociales que te permitan ir realmente adaptando la realidad a un petróleo, a como dice el presidente que está el petróleo a $35 al barril. Bueno, de 120 a 35 estamos recibiendo el 25% del único ingreso que tiene Venezuela, que son las exportaciones de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, ir sincerando. Ir sincerando, si todos podemos comprar nuestras divisas al mismo precio, que ahí no vas a encontrar, porque es que además eso de un 6.30 a un 199 lleva a que cuando el Sundete llega, o sea, cualquiera tiembla, porque cuando el Sundete llega no llega una persona, es un autobús el que está llegando a fiscalizarte. Entonces, por muy bien que tú tengas todo tu contenido, toda esta estructura de la empresa, siempre te van a encontrar el cero donde ellos consideran que no va. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? O sea, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es libertad, y además yo siempre digo que no tengamos miedo en decir que las libertades económicas son lo que van a resolver el problema de Venezuela. Es libertad de prensa, son libertades económicas, son libertad, porque eso es lo que hace libre al ser humano. Y el venezolano siempre estaba acostumbrado a esa libertad, no una restricción de frontera. Bueno, le damos las gracias a Cipriana Ramos, ella es presidenta de Concecomercio. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión.